Esta es la Canon R5C y tuve la oportunidad de probarla por estos días, así que aquí te voy a contar qué tal mi experiencia teniendo esta cámara en mis manos. Que en este video no voy a hablar tanto de especificaciones técnicas, sino más bien de experiencia de usuario. Pero si les gustaría conocer un poquito más al respecto de esas especificaciones, aquí les voy a dejar un video que hice para el canal de Tecnoplanet, que para los que no conocen, Tecnoplanet es una distribuidora de equipo fotográfico en México. Ahí hablo un poquito más de la cámara y también de la aprobación que tuvo por parte de Netflix, porque sí, ya es una cámara aprobada por Netflix y puede ser parte de las producciones, ya sea como cámara A o como cámara B, según presupuestos de cada una de ellas. Bien, primero voy a hablar un poco de esta cámara con respecto a la experiencia que tuve usándola y después les diré si sería una cámara que yo compraría según mis necesidades o para quién la recomiendo. De primera instancia, cuando la tuve por primera vez en mis manos, la verdad es que sentí que tenía mucho poder en una cámara tan pequeña, evidentemente no es la cámara más pequeña, pero por la calidad que ofrece realmente es como si fuera cualquier otra cámara, como una R6, una R7, no tienen mucha diferencia tanto en peso como en construcción del cuerpo. En fotografía tenemos 45 megapíxeles, lo cual es más que suficiente para fotografía. Y en video también tenemos muy buenas características como grabación en 4K 120, graba incluso hasta 8K, graba hasta 12 bits, en fin, especificaciones que no quiero meterme mucho en eso, pero son muy buenas. Tiene una definición de imagen superior. Yo lo primero que pensé fue, con esta cámara abarco ambas cosas, fotografía y video, podría hacer mis producciones sin preocuparme si es una producción pequeña, porque si es pequeña, pues cambias las especificaciones para que no grabe en súper alta calidad. Y si es una producción más grande, pues la soporta. No tendría que preocuparme porque no tengo una cámara que me dé una calidad que merezca una producción de ese tamaño. Y digo pequeña porque pues el cuerpo, si lo comparamos con muchas cámaras de cine, son cámaras muy grandes. Entonces esta pues es una cámara que puedes transportar. Ahora, vamos aquí a hacer una pausa y voy a mencionar también la cámara de Sony, ya que este no es un video exclusivamente de Canon, Canon no me está pagando por hacer esto, entonces quiero hablar también de otras cámaras comparando un poquito con respecto a esta. Si hablamos de la calidad de video y cámaras compactas, pues tenemos la cámara FX3 de Sony, la cual también ofrece una calidad de video muy buena. ¿Qué pasa aquí? Pues que en Sony no tenemos una cámara tan híbrida en esa FX3 porque tiene 12 megapíxeles, no 45. Si hablamos que vamos a hacer fotografía de redes sociales, a lo mejor esos 12 están bien porque finalmente yo ahorita actualmente tengo la 90D, lo cual justamente ya estoy buscando cambiar a una cámara que me ofrezca más prestaciones de video. Bueno, eso fue paréntesis. Pero en esa 90D yo tengo 30 megapíxeles. Con esos 30 yo hago las fotos, pero para entregarlas a mi cliente, cuando se trata de entregar para redes sociales, yo las adapto y le bajo la calidad de imagen porque es muy alta para las redes sociales. Entonces, pensando así, tal vez esos 12 megapíxeles de la Sony son más que suficientes. Pero si sale un trabajo donde sí se requiera la fotografía para impresión, pues ahí ya dependerá del tamaño de impresión que quieran hacer. Por lo que con 45 megapíxeles de esta cámara creo que está bastante bien, se cubre bien. Pero bueno, aquí ya dependerá de qué tipo de trabajo es el que realices. Pero me ha pasado que luego me dicen, oye, queremos de esas fotos que ya tomé tiempo atrás, dicen la queremos imprimir. Entonces digo, espérame, porque la que yo te entregué no está adaptada para impresión. Entonces en este caso, si hago una foto con 12 megapíxeles y de repente me dicen eso, pues depende del tamaño que busquen, pues se podrá o no. Y por eso es muy importante saber para dónde van esas fotos y que sepan que va a ser ese medio. Si creen o si van a usarlas para ambos, tanto impresión como redes sociales, bueno, tenerlo en consideración. Pero en este caso, de 200 fotos, 400 fotos que hay, una es la que querían para impresión.
Entonces ahí pienso, ¿vale la pena tener 200, 400 fotos tomadas a 45 megapíxeles guardadas por si se llegan a imprimir? Es mucho espacio. Aquí ya sería cuestión de evaluar cada quien. Sí, sería muy buena opción tener unos 45 megapíxeles para fotografía o no, porque esta cámara de verdad que abarca ambos mundos muy bien. Lo que cambia esta cámara con respecto a las demás de la serie R, porque les digo es como la serie R, es que de este lado tenemos el ventilador. Este ventilador es para que no se sobrecaliente, pues tanta calidad que nos ofrece para este cuerpo necesita un ventilador para que pueda tener un buen rendimiento. Por ejemplo, por ahí escuché que en la R5 sí se llega a calentar, pero pues ya con esta que es meramente para cine, pues con el ventilador no hay ningún problema. Pero este ventilador es una extensión de su cuerpo, es decir, es el cuerpo de una R5 con un cacho ahí que sale, que es el ventilador. Debo admitir que cuando yo la estaba manejando y estaba viendo la imagen, yo suelo abrir luego la pantallita, en fin, muchas veces ya tenía la pantalla yo cerrada y sentía que me hacía falta cerrar algo porque había algo que me estorbaba. No estoy acostumbrada a tener un ventilador aquí. Yo supongo que eso es una cuestión ya de acostumbrarse, así que eso no hay ningún problema, pero bueno, es una sensación que tuve de inicio. Por otro lado, el botón rojo, la verdad me gustó bastante, es hasta la sensación de cine justamente, tener este botón aquí rojo con el cual uno suele tomar fotos con él, bueno, pues ahora grabas con él. Yo durante los días que tuve la oportunidad de probarla, desafortunadamente no tuve una producción que ameritara tener una calidad de este tamaño, pero bueno, la estuve probando por mi parte, por mi cuenta. Algo que les puedo decir que noté es que a pesar de que tiene ese ventilador, sí se calienta el cuerpo, no se apaga. Bueno, yo no la probé en 8K porque era muy necesario grabar en 8K para que tener ahorita un archivo así. La configuré en 4K a 60 fotogramas por segundo, tampoco a 120. Evidentemente cuando tú pones mayor calidad, mayor fotogramas, mayor todo, pues el calentamiento va a ser también mayor. Así que teniendo de referencia esos 4K que yo coloqué en 60 frames, sí sentí que el cuerpo se calentaba. Y eso que todavía no empezaba a grabar, solamente estaba navegando por el menú, conociendo la cámara y se sentía caliente. Y el ventilador sí estaba funcionando, estaba trabajando, de hecho en todo momento trabaja. Se puede configurar a que sea automático o que trabaje en todo momento. Desde que yo la aprendí, estaba trabajando en todo momento, entonces, bueno, no me imagino cómo se debe de sentir el cuerpo cuando se graba 8K. Por otro lado, me habían comentado y también me puse a ver videos en YouTube para conocer un poquito más al respecto de la cámara y muchos coincidían en que un problema era la batería, que se acababa muy rápido. Y sí es cierto, porque usa la misma batería que la R5, la R6, la R7, incluso es la misma que mi 90D. Entonces esa batería para esta calidad que te ofrece la cámara, pues sí, se la absorbe muy rápido. Yo tan solo de estar navegando por el menú, me aparecía que duraba de 23, entre 20 y 30 minutos. Ya cuando uno empieza a grabar, ese tiempo disminuye muy rápido, pero un tip que por ahí vi es que si la pones en modo de previsualizar una imagen, esa batería va a durar un poquito más. Es decir, cuando tú no estás grabando, en vez de apagarla, simplemente la pones en modo de previsualizar y no dejarla de modo en que tú estás viendo la imagen en vivo porque se consume más rápido esa batería. Y aquí me gustaría mencionar que justamente previo a grabar este video, vi que sacaron una actualización de la batería donde ya te dura un 30% más, lo cual dicen que es maravilloso, que un 30% más ayuda muchísimo. Así que bueno, ya de ese inconveniente lo van mejorando, quizá en un futuro pueda seguir mejorando, pero bueno, ahí va. ¿Y cómo es que hacen que esa batería dure más? Pues tienen un modo de ahorro de energía en donde si tú lo enciendes te va a limitar la grabación hasta cierta capacidad. Por ejemplo, no vas a poder grabar en 8K, sino te limita hasta 4K a 120 fotogramas por segundo. Más allá de eso no vas a poder grabar, e incluso solamente grabando en MP4. Entonces, bueno, tienes ciertas limitantes,
las cuales puedes utilizar si no vas a tener una producción tan demandante en cuanto a calidad. Otro detalle que yo noté y también había escuchado es que tarda mucho en cambiar de su modo de foto a video. Tenemos aquí primero foto, luego se apaga y luego pasa a video. Hacer ese cambio de foto a video normalmente tardaba 9 segundos, lo cual 9 segundos es bastante. Pero también ya en una actualización lo cambiaron y ahora tarda, me parece que 3 segundos. Esta cámara pues es prestada, no tenemos esa actualización aquí, así que no podría mostrarles que ya tarda 3 segundos, pero es algo que pude ver en otros videos, este detalle de la actualización. Lo cual se me hace muy bueno porque sí se me hacía un poco tardado. Ahora todo es tan inmediato que 9 segundos parecen mucho cuando quieres hacer algo rápido, que estás en foto y quieres cambiar rápido a video para sacar alguna toma, pues puede ser algo lento. Pero si tu flujo de trabajo no es así, pues tal vez no es un inconveniente. El peso, realmente yo la comparé contra mi 90D, agarré la 90D, agarré esta y en peso no sentí mucha la diferencia, pues las reflex suelen ser más pesadas y las mirrorless más ligeras. Y esta es un poco más pesada que las otras mirrorless, pero contra una reflex realmente no sentí mucha diferencia. Ahora, no las comparé meramente en una báscula, pero si quieren saber, acá les voy a dejar las imágenes del peso de cada una de las cámaras. Por lo mientras, yo les digo que en mano, así de primera instancia, no sentí una gran diferencia. Ahora, esta cámara no tiene estabilización en el sensor. Para mí, este sí sería un inconveniente porque yo busco cada vez más hacer tomas con cámara en mano. Sí uso el estabilizador, pero hay ocasiones en las que me gustaría hacer otras tomas donde no quiero usar el estabilizador. Sin embargo, también dependerá del tipo de lente que uses. Si usas lentes con estabilización, esto va a ayudar bastante. La verdad es que yo hice algunas tomas con cámara en mano, con esta, y no sentí que vibrara tanto. Y bueno, no lo sentí tanto porque este lente que tengo aquí, que es un 24 milímetros de la serie RF, sí tiene estabilización, entonces eso ayudó un poco. Y otra cuestión que me sorprendió bastante saber de esta cámara es que tiene un puerto micro HDMI. También tiene USB-C, pero tiene un puerto micro HDMI. Para una cámara que es considerada cámara de cine, que está aprobada por Netflix, me sorprende que tenga el puerto micro HDMI, ni siquiera el mini micro. Hay otras cámaras que yo había visto y dudaba si sería la mejor opción porque tenían mini HDMI o tenían micro HDMI y yo decía no, o sea, las profesionales tienen HDMI del tamaño normal, el estándar, pero al saber que esta tiene el micro fue como no sé si es bueno o no saber esto porque ok, significa que hay cámaras que lo manejan y son cámaras pues bastante profesionales, pero sí me sorprendió porque es algo que no se esperaría. Ahora, yo estuve investigando por qué. ¿Qué diferencia hay con el micro HDMI, el mini HDMI y el HDMI? Si había alguna diferencia en la transmisión de datos, no sé, algo. Lo que yo pude investigar es que no hay diferencia. Solamente es el tamaño, que lo hacen por cuestión de los cuerpos, de la construcción. Y lo que cambia es que el micro y el mini tienen más tendencia a zafarse a diferencia del HDMI normal. Es por eso que se prefiere ese HDMI. Ahora, si ustedes saben algo respecto a este tema de micro, mini y el estándar, déjenlo en los comentarios porque nos serviría mucho para poder conocer un poquito más al respecto de este tema. Otra cosa que me gustó de esta cámara es que tiene botones configurables. Todos sus botones tienen números, están enumerados del 1 hasta el 12 y todos se pueden configurar a tu forma de trabajo. Vienen algunos que son sugeridos, pero tú los puedes cambiar. Otra cosa que llamó mi atención es que tiene un menú especial para fotografía y un menú especial para video. Visualmente el de fotografía es como lo conocemos en las cámaras mirrorless de Canon, las reflex de Canon, es lo mismo. Y en video es un menú muy distinto, pero distinto amigable. De hecho me gustó bastante y tiene una forma de accesar rápidamente para poder configurarla sin meterte en tanta complicación del menú. Este menú, de hecho, el que es de acceso rápido, se me figura mucho al de las Blackmagic.
Las Blackmagic también tienen un menú muy rápido donde te metes y configuras lo que principalmente harías en video. Y también que en esta cámara podemos cambiar del speed shutter al angle shutter según lo que nosotros deseemos. Y bueno, básicamente esa ha sido mi experiencia con esta cámara al tenerla. La imagen la verdad es que la veo bastante bien, como les digo, no tuve oportunidad de probarla meramente en una superproducción, pero me parece una cámara potente. Ahora, ¿para quién recomiendo esta cámara? Yo la recomiendo para aquellos que hacen fotografía y video, que necesitan tener muy buena calidad en ambas, sacrificando tal vez un poco ciertos detalles como la estabilización de imagen, la cuestión de la batería, o sea, detallitos que a lo mejor, que no es una desventaja tan fuerte y prefieran tener 2 en 1. O sea, muy buenas especificaciones en ambas en un solo cuerpo y no tener que estar cargando 2 cámaras. Y la recomiendo si la calidad que tú manejas es de alta demanda. Si no, hay muchas otras opciones como en cuestión de Canon, como la R7, que también es una cámara híbrida que no tiene características tan avanzadas, pero para ciertos trabajos viene bastante bien y tiene estabilización de imagen. O por ejemplo una R6, que ya también tenemos otras especificaciones superiores, sin llegar por supuesto a esto, pero son diferentes gamas de las cuales podemos elegir. Y ahora viene aquí una cuestión ya meramente personal mía, de mi trabajo, de lo que yo estoy buscando, y es que si yo compraría esta cámara. La verdad es que yo estaba en búsqueda de una cámara casi de inicios de año. Por ahí en un video mencioné que estaba ya pensando en cambiar la mía, o más que cambiarla, pues adquirir algo nuevo y con mejores características pensando en video. Y por ahí estuve viendo muchas opciones. Yo ya tenía en mente una cámara que era la Lumix S5 II, que es una cámara también híbrida muy buena. No llega a ciertas especificaciones como esta. Es una cámara que compite con la R6 Mark II de Canon, y de Sony la pondría como una A7 IV, pero la A7 IV sí quedó un poquito más abajo cuando yo la estaba comparando. Entonces en Sony no sé exactamente contra cuál o qué modelo compite. La verdad es que esa Lumix se me hace una cámara ideal. También hay una versión de la Lumix S5X, que esa tiene otras especificaciones, ciertas cosas un poquito más pensadas hacia producciones también donde se requiera como grabar en discos externos, etc. Y esa cámara llamó mucho mi atención, que yo creo que les haré un video hablando de todas las especificaciones por las cuales llamó mi atención. Ya estaba a un clic de comprarla, porque de hecho la desventaja de esa Lumix es que no existe en México. No llega. Hay otras Lumix como GH6, pero ese modelo de Lumix no existe en México. Desconozco el motivo por el cual no la importen. Solo existe en Europa, en Estados Unidos, bueno, otros países. Me parece que incluso en toda Latinoamérica no existe. Ya iba yo a pedir que me la mandaran, ya estaba a un clic de comprarla, por algo no la compré y de repente salió otra cámara que todavía no llega a México tampoco, pero la tengo en la mira, entonces me hizo ahí como que dudar entre esas dos cámaras. En fin, ya les diré exactamente cuando tenga mi cámara nueva cuál fue, por qué la compré y demás. Pero por ahora solo les diré que ya tenía esta otra cámara en mira hasta que me prestaron esta R5C, la cual yo ya estaba súper segura de aquella y me hizo voltear a verla. La verdad es que sí lo pensé, sí dije, vaya, esto es todo en uno, es tenerlo aquí. Por supuesto es mucho más elevada en precio de otra que yo tenía en la mira. Esta tiene un precio similar a la FX3 de Sony, una cámara que la verdad también llama mucho mi atención. Claro, les digo, esta es híbrida, aquella de Sony es más enfocada en video, en fin. El punto es que sí llamó mi atención, sí me hizo pensarlo, pero hubo algunos detalles por los cuales decidí mejor ahorita, que todavía no es el momento de tener esta cámara, porque hasta el momento no he requerido una grabación en 8K. Las especificaciones de video están increíbles, pero tal vez ahorita es una cámara que no necesito. Adicional a la cuestión de la estabilización del sensor, que sí es un detalle que si yo voy a pagar la cantidad que cuesta esta cámara, sí me gustaría una cámara que ya lo tuviera, que tuviera un muy buen autoenfoque, porque mi forma de trabajo lo amerita.
en muchos trabajos no se requiere autoenfoque, lo hacen de manera manual, pero yo conozco mi flujo de trabajo y sí lo amerita. Les digo, la estabilización también lo amerita y la batería, etcétera. Bueno, no sé, tal vez la batería ahorita con la actualización podría pasar, pero hasta no sentir esa batería con esta actualización podría definirlo. Pero por lo pronto, la estabilización. Fue lo que dije, no, sí la necesito, sí quiero una cámara con estabilización. Adicional a otros detallitos que ya les contaré más adelante en otro video, cuando ya tenga esta cámara que estoy en busca, si es que no sale otra que me haga voltear a verla. En fin, aquí les dejo esta información, mi opinión. También me comentan de otra persona que se dedica mucho al video que compró esta cámara y le preguntaron que por qué si mucha gente se va con Sony en el video, ¿por qué compró esta? Y dice, pues es que esta me da las dos cosas, ¿no? Fotografía y video, y muy bueno. Entonces ya será cuestión de que cada uno de ustedes lo evalúe. Espero que este video les haya aportado algo. También espero haberles traído información distinta, porque videos de esta cámara hay muchos y muchos les pueden decir las cuestiones técnicas. Por eso es que yo trato de hacer a veces los videos un poquito más a mi experiencia. Así que bueno, espero que este video les haya aportado un poco. Acá abajo les dejo mis redes sociales para que puedan ir a ver. Por si aún no me siguen, síganme, suscríbanse y si les gustó denle like, comenten, por favor, comentarios siempre aportando a esta comunidad o muy respetuosos, y nos vemos en un próximo video. Bye.